siempre se recorre en sentido horario, que es lo que determina que corresponda a una máquina térmica. El sentido de recorrido antihorario es la máquina inversa reversible, que es la frigorífica. Para demostrar que toda máquina térmica tendrá un rendimiento menor o a lo sumo igual, si fuera igual la podemos calificar como reversible. Repito, toda máquina térmica tiene un rendimiento menor a lo sumo igual que la máquina térmica reversible que funcione entre las mismas fuentes. Esto es lo que dice el teorema de Carnot. Y se demuestra en el apunte bibliográfico por el absurdo. Volviendo al tema de los ciclos reversibles regenerativos. Habíamos nombrado los dos que tienen nombre propio. Pero la conclusión que habíamos obtenido en la última clase era que ¿cuántos ciclos, o la pregunta que se generaba, cuántos ciclos reversibles regenerativos se pueden diagramar, se pueden concebir? Infinitos. Infinitos, exactamente. ¿Por qué? Porque podíamos conectar a las isotérmicas indispensables, constituyentes de todo ciclo reversible, condición necesaria, pero no suficiente, con un par de politrópicas que tengan el mismo exponente. Es decir, par de politrópicas que tengan el mismo exponente significa que tengan el mismo calor específico. Y por lo tanto, la transferencia de calor durante el proceso de expansión politrópico, la recepción de calor durante el proceso de expansión politrópico, se regeneraba a partir de la entrega de calor del proceso de compresión politrópico. La cantidad de energía que se transfería entre los procesos de compresión expansión era exactamente la misma porque las politrópicas tienen el mismo calor específico y obviamente están trabajando, por decirlo de alguna manera, entre las mismas temperaturas. Y el diagrama de ese ciclo en forma genérica en realidad era prácticamente igual al de Carnot. Habría que solo considerar que en el Carnot son procesos adiabáticos reversibles, y en el caso del ciclo genérico, esas adiabáticas las estamos reemplazando por politrópicas del mismo exponente, del mismo calor específico, para poder regenerar en forma completa la cantidad de calor. Esa era la condición. Hay un ejercicio que les pide que demuestren que un ciclo concebido con dos isotérmicas y dos politrópicas del mismo exponente es reversible porque se arriba, al deducir la expresión general de rendimiento térmico, a la misma expresión en función de las temperaturas. Es decir, en todos los ciclos reversibles, Carnot no regenerativo, el único, y en los infinitos ciclos reversibles regenerativos, dos de los cuales tienen nombre propio, Stirling y Ericsson, la expresión particular para calcular el rendimiento térmico coincide a partir de una fórmula general, llegamos a la expresión particular en términos de temperaturas. Estamos diciendo simplemente esto, que de esta expresión general
Deducción mediante, en los ciclos reversibles, se llega a la expresión que tiene, podríamos decir, el mismo diseño, el mismo esquema, pero en función de las temperaturas de la fuente que coincide con las temperaturas de los procesos isotérmicos. Para llegar de acá a acá, ustedes tienen en el apunte bibliográfico el ciclo de Carnot. En el apunte que habla sobre ciclos reversibles, que son 4 páginas, tienen a Ericsson y a Stirling. En los tres se demuestra cómo llegar de acá hasta acá. Y al coincidir la expresión de cálculo particular de rendimiento térmico, válida para exclusivamente los ciclos reversibles, repito, esta es válida para todo ciclo termodinámico, se arranca desde acá y se deduce la expresión particular, que es la misma para todos los ciclos reversibles. Lo mismo si arrancan de un ciclo reversible genérico. ¿A qué me refiero cuando hablo de ciclo reversible genérico? Aquel que está constituido por un par de isotérmicas indispensables y un par de politrópicas del mismo exponente. Y la deducción para arribar en ese caso a esta fórmula, en el caso de un ciclo reversible, repito, genérico, es exactamente la misma secuencia que se hace en Carnot. Le pido que lo practiquen para que también automáticamente practiquen Carnot, además de tener Stirling y Ericsson, porque con eso ya tenemos todas las herramientas para trabajar. Tienen todas las herramientas para resolver y aplicar a los ejercicios y comprobar si dado determinados datos el ciclo es reversible o no, etcétera, etcétera. En tal caso, la próxima clase, si ya van abordando los ejercicios, ya sería conveniente que lo vayan viendo, porque ya vamos a entrar en la segunda etapa. En realidad ya nos metimos en en el segundo gran título, pero hoy vamos a tratar ya los ciclos de motores de combustión interna. Antes de eso vamos a hacer un planteo acerca de máquinas térmicas reversibles en conexión termodinámica en serie. Para cerrar, hay una guía. Profe, aprovechando lo que escribió ahí antes que lo borre. Sí, Usted había dicho que la temperatura fría es la que pertenece a la isotérmica de compresión. a la isotérmica de compresión. Sí, Ah, perfecto. sí, sí. Vamos a invertir unos minutos más, si ustedes quieren. Creo que igualmente lo habíamos planteado la clase pasada. Vamos a hacer un ciclo reversible genérico, ¿sí?
donde, como les decía, no va a haber mucha diferencia y quizás uno no lo va a poder interpretar a primera vista que sea un Carnot o que sea un reversible. Bien, esta es la temperatura de la fuente fría, la isotérmica fría, y esta es la isotérmica caliente. Siempre comenzamos, o sea, por costumbre en realidad, eso es indistinto, ¿no? Yo tengo por costumbre iniciar el ciclo en la isotérmica de expansión, en la isotérmica de temperatura T sub C, que tiene la misma temperatura que la fuente caliente. Si no doy ninguna referencia, ustedes tienen todo el derecho a pensar que están observando, están en presencia de un ciclo de Carnot, asumiendo que el proceso 1,2 es el proceso isotérmico de temperatura T sub C, que 2,3 es una expansión adiabática reversible. Hay dos expansiones en serie, la isotérmica 1,2 y la adiabática 2,3. Luego sobreviene la compresión, lo que decíamos recién, la compresión 3,4, isotérmica a temperatura T sub F, temperatura fría, temperatura en coincidencia con la fuente fría, y finalmente, para cerrar el ciclo, la compresión adiabática reversible que va de 4 a 1. Ahora, este mismo diagrama puede estar representándonos un ciclo reversible, genérico, regenerativo, si en vez de tener a las adiabáticas que hemos mencionado, las reemplazamos con un par de politrópicas que tengan el mismo exponente. Y tanto en Carnot como en ese ciclo genérico, cuya gráfica esquemática podría ser la misma, de hecho la estoy utilizando, en ambos de esta expresión, obviamente debería llegar a deducir esta expresión particular que es la válida para todos los ciclos reversibles. Y esta es la expresión que al compararla con la general les permitiría comprobar, en tal caso, dado determinados datos, si el ciclo es reversible. Es decir, que la relación Q2 sobre Q1 tiene que ser igual a la relación TF sobre T sub C. O la relación Q sub 1 sobre T sub C, cuando uno hace la igualación, es decir, el Q que cede la fuente caliente sobre su respectiva temperatura es igual al Q que recibe la fuente fría, Q sub 2, dividido su respectiva temperatura. Surge simplemente del paso matemático de la igualación de las fórmulas de rendimiento térmico, lo cual es lógico porque en definitiva de esta tenemos que llegar a esta.
Ahora, si yo no le agrego más nada, ese es un ciclo de Carnot. O lo enuncio, o lo especifico en el enunciado. O la pregunta sería, describa el ciclo que está representado para que efectivamente corresponda a un ciclo Carnot reversible. Bueno, lo que dijimos recién, describirlo, que pasa de 1 a 2, que pasa de 2 a 3. Ahora sí, ese mismo esquema nos serviría para un ciclo reversible regenerativo genérico. Vamos a permitir a ver quién está acá. Vega Pérez, buen día. Buen día, profesor. Tendría que dar las referencias con respecto a quién, a los procesos politrópicos. Y tendría que mostrar el camino de la regeneración. Porque, repito, en Carnot no hay regeneración, porque son adiabáticas. 2-3 y 4-1. Pero en el reversible regenerativo genérico, tendría que definir lo siguiente, que 4, vamos a describirlo nuevamente en forma completa. 1-2, expansión isotérmica a temperatura T sub C. ¿Se ve bien ahí si lo alejo a la pizarra? ¿Si alejo la pizarra ahí? Sí, profe, se ve. Bien. Sí, perfecto, profe. Muy bien. 2, 3, atención ahora, ahí viene el cambio. Expansión politrópica de exponente M, el que sea. Recordando que el M tiene que ser mayor que 1 para que sea genérico, no igual a 1 porque estoy en la isotérmica, y menor a kappa, que es la diabática. Entonces, estoy definiendo y permutando la diabática reversible de Carnot por una politrópica de exponente M. Sin dar un valor, pero sabiendo que cuando digo M, estoy dando un valor de exponente particular, concreto, si fuera un ejercicio de resolución numérica, comprendido obviamente entre 1, que es el exponente de la isotérmica, y kappa, que es el exponente de la diabática. Decíamos que en el caso de ser ciclo o de tomar como fluido intermediario al aire, que es lo clásico y lo característico para definir los ciclos, para estudiar a los ciclos tanto reversibles como irreversibles, este valor de M tiene que estar comprendido entre 1 y 1,4. Y si quieren asignarle un valor cualquiera, porque uno lo ve mejor asignándole un valor concreto, bueno, imaginen un valor, decíamos, de 1,20, 1,25. Luego, ¿qué sucede? ¿Cómo continúa el ciclo? Con la compresión isotérmica a temperatura T sub F. Recuerden que estas prolongaciones que hacemos en línea punteada es para acotar, referenciar de alguna manera a las isotérmicas. Siempre concretamente identifiquen a los puntos de intersección de los procesos, que son los puntos o estados comunes que
nos permiten describir de manera precisa el ciclo termodinámico. Me refiero entonces a esta línea punteada simplemente para referenciar las temperaturas. Ahora vamos a ir completando un poquito todas las referencias de los ciclos. Cuando uno hace el diagrama de apoyo para hacer una deducción, para complementar un ejercicio de resolución numérica, para contestar o deducir una expresión en particular, como en este caso, y como se van a encontrar en un ejercicio que lo pide expresamente lo que estamos conversando ahora, etcétera, etcétera. Finalmente, tenemos habíamos mencionado la compresión isotérmica de 3 a 4 y finalmente tenemos la compresión politrópica. ¿Qué exponente tiene ese proceso politrópico? Tiene que ser el mismo exponente que el proceso de expansión 2,3. Las politrópicas tienen que tener el mismo exponente. Con eso logramos concebir un ciclo reversible genérico. Todo ciclo reversible genérico es regenerativo y se pueden concebir infinitos cambiando el valor de m, pero respetando la condición que el exponente del proceso 2,3 debe ser igual al exponente del proceso 4,1. Decir que el exponente es el mismo es equivalente a decir que el calor específico de cada uno de esos procesos politrópicos es exactamente el mismo. Y como las politrópicas se desarrollan entre los mismos niveles de temperatura, la cantidad de calor que se cede durante el proceso de compresión politrópica es absorbida durante el proceso de expansión, regenerándose por completo. Decíamos que el calor regenerado es una energía que juega dentro de la máquina y no se transfiere al medio exterior, no se transfiere a las fuentes. De esa manera logramos la regeneración al 100%, y cuando decimos ciclo regenerativo damos por sentado que así lo es. Y solamente la máquina intercambiaría calor a través de los procesos isotérmicos. Y eso es el que cierra todo el análisis para concebir este ciclo reversible genérico, al que le deberíamos agregar las siguientes referencias. Cuyub 1. Profe, ¿Sí? disculpe la pregunta quizá que le voy a hacer, pero a mí a veces se me confunde un poco lo que es el ciclo isotérmico con el adiabático. No, pero no hay ciclo isotérmico y ciclo adiabático. Hay un error de expresión en lo que me estás diciendo. Proceso. ¿Por qué se te confunde? Son procesos completamente bien diferenciados. Lo único que tienen en común que son procesos politrópicos particulares. ¿En qué sentido te presenta confusión el isotérmico con el adiabático? Porque el isotérmico, bueno, como usted dice, es a temperatura constante. Y el adiabático no intercambia calor. Claro, Uh-huh. En esas dos cosas. Bueno, pero eso es lo que lo define. En la isotérmica se plantea, se fija, la condición que la define es que permanece constante la temperatura, pero eso no significa que no haya intercambio de calor, si a eso te referís. En cambio, en la adiabática
hay modificación de la temperatura, estado a estado, Ah, no. pero Está no bien. hay transferencia de calor. Claro. Y uno dice, ¿cómo? Justo, y a lo mejor estoy especulando, interpretando la confusión que se te puede generar, ¿cómo? Justo en aquel proceso donde no hay variación de temperatura, hay transferencia de calor. Esa es la idea que tenemos conceptual desde la calorimetría. Y justo en el proceso donde no hay transferencia de calor, hay variación notable de la temperatura, me refiero a la diabática. Sí, sí. ¿Y quién juega? ¿Quién demuestra esto? El primer principio de la termodinámica, que es el que me permite analizar en su modelo matemático aplicado, en su versión adaptada al sistema cerrado, que es la que estaríamos aplicando en este caso, tramo por tramo, proceso por proceso, lo que está ocurriendo, utilizando a su vez todas las herramientas que corresponden a cada una de estas transformaciones. Por eso que lo ideal sería que ustedes hagan la deducción, estudien la deducción de Carnot, la deducción de Stirling, la deducción de Erickson, que les permite llegar de acá hasta acá. Y hay una propuesta, ya entrando en el segundo tema, hay 3 ejercicios. Tres ejercicios sobre máquinas térmicas reversibles, que justamente en uno de ellos pide deducir la expresión de rendimiento térmico, no lo tengo acá al enunciado, particular correspondiente a un ciclo reversible genérico, partiendo obviamente de acá. Es decir, hacer lo mismo que se hace para Carnot, para Stirling y para Erickson, pero plantearlo para este ciclo reversible genérico con las condiciones. Y sin darle números, simplemente diciendo, M es el mismo, y es lo que voy a completar ahora. Y después te completo, pero muy rápidamente, porque esa es la parte que yo les pedía que ustedes repasaran al principio. Primer principio, aplicación a sistemas cerrados. En algún momento vamos a aplicarlo también al sistema abierto, según el ciclo que analicemos. Hasta ahora, todo se analiza con el primer principio aplicado a sistemas cerrados. Voy a completar las referencias. Si yo me planto ahí, faltaría indicar que no lo estamos haciendo porque lo sobreentendemos para no contaminar el dibujo. El área encerrada por el ciclo, obviamente, si ustedes quieren, bueno, también representa el trabajo. ¿Sí? Allí tenemos el ciclo multicolor con todas las referencias en distintos colores. Hasta ahí, si yo me planto ahí, lo que ustedes están observando, ¿qué ciclo es? Y no le agrego nada. Y no ven esto. Solamente mirando este ciclo. Carnot. Eso es Carnot. Pero para transformarlo en un regenerativo genérico, cambio las adiabáticas por un par de politrópicas que tengan el mismo exponente. La expansión politrópica 2,3 con la compresión politrópica 4,1 tienen en común que su exponente es el mismo. O sea que el calor específico que las caracteriza a las politrópicas genéricas es el mismo. Entonces, para transformarlo en un reversible genérico regenerativo, tengo que mostrar el sentido de la regeneración.
el flujo, digamos, de energía que yo digo juega y participa en el interior de la máquina y que las fuentes no lo ven. Cuando digo las fuentes no lo ven, no se está observando una transferencia de calor hacia el medio exterior, ya sea desde la fuente a la máquina o de la máquina a la fuente como pérdida. Y si las únicas transferencias de calor pasan a ser Q1 y Q2, listo, ya cumplo con la condición y van a poder demostrar justamente en uno de los ejercicios, insisto, del segundo gran tema, que es ciclo de máquinas térmicas a gas, ciclo reversibles, el apunte que les mencionaba recién, 4 páginas, apunte manuscrito que yo elaboré. A continuación tienen publicado 3 ejercicios complementarios. Uno de ellos tiene que ver con lo que estamos conversando ahora. No voy a hacer yo la deducción de acá hasta acá. Quiero que la experimenten ustedes. Porque de esa manera están dándole el cierre y están clasificando y entendiendo, espero, que se pueden concebir infinitos ciclos reversibles regenerativos. Que no es una conclusión que a veces aparezca en toda la bibliografía termodinámica, porque la bibliografía termodinámica en muchos casos se queda con Carnot, se queda con Stirling y con Edison, y con eso nos conformamos. Pero esta conclusión que estamos haciendo en este momento, muchas veces no se menciona. Que se pueden concebir infinitos ciclos reversibles regenerativos, reitero, si reemplazamos, por decirlo de alguna manera, si el ciclo Carnot sufre una mutación. ¿Qué mutación? El reemplazo de las adiabáticas por un par de politrópicas que tengan el mismo exponente, lo que es lo mismo decir, el mismo calor específico. Voy a borrar esta fórmula. Este es el final de la película del ejercicio, este es el comienzo de toda deducción correspondiente a cualquier ciclo reversible. Y vamos a completar las referencias para demostrar o transformar nuestro diagrama y poder visualizar esa mutación que yo les decía. Durante una compresión politrópica se cede calor. Y el calor que se cede en la compresión politrópica, es decir, al comprimir politrópicamente, hay transferencia de calor hacia el medio exterior. Pero si esa transferencia de calor, en vez de transferírsela a la fuente fría, Se pasa a un recuperador de calor, ¿no? claro, a través de un recuperador, de un regenerador, que no es más ni menos que un intercambiador de calor. Exactamente, el regenerador es un recuperador regenerador. Fíjense, muestro en el diagrama este circuito. Que esto, repito, muchas veces no se muestra. Pero es muy importante visualizarlo, porque si hacemos hincapié donde hay transferencia de calor, bueno, mostremos dónde existe la regeneración. Además de mencionarlo, además de describir, de todas estas palabras que logran explicar por qué se trata de un ciclo reversible, mostremos la regeneración. Y si mostramos la regeneración completa, evidentemente es mucho más significativo, es mucho más representativo, además de todo lo que podamos decir alrededor de esto. Entonces, es lo que estoy haciendo yo en esta línea punteada, o una línea llena, ¿sí? Como quieran. Ahí está la regeneración. Esta misma regeneración, no esta misma
sentido de valor, ¿no? Pero conceptualmente, esta regeneración en el Stirling se hace a través de procesos isocóricos a volumen constante. Y en el Ericsson se hace a través de procesos isobáricos. En el ciclo genérico que ustedes están observando ahora, reversible regenerativo, se hace a través de procesos politrópicos de igual exponente. Entonces, ¿qué me falta colocar? Y colocar esto directamente, QR, Q regenerado, para simplificar las referencias. Ahí está. Y este circuito que estamos marcando ahí, y bueno, tendríamos que disponer de un dispositivo, un intercambiador de calor, un recuperador, un regenerador, que permita el intercambio total y absoluto entre los procesos, no entre los procesos politrópicos, mientras la máquina desarrolla esos procesos. Profe, ¿es necesario dibujarlo? Sí, sí, sí. O sea, me refiero al recuperador de calor. No, al recuperador de calor no. Es muy interesante que lo vean en el libro para el ciclo Ericsson, porque el apunte bibliográfico desarrolla el Carnot y desarrolla como modelo de genérico, como modelo de regenerativo al Ericsson, no desarrolla el Stirling. En el apunte que yo les agrego manuscrito, ciclo reversible, este que está acá, vamos a mostrarlo. Ahí está el Stirling, profe, en el que escribió usted. Claro, en este apunte, eso que dice ciclo reversible. Que arranca ahí De y lo 4 dice hojas. claramente, y lo voy a leer una vez más, cuya gráfica nosotros la complementamos así, pero yo no la hice la gráfica acá, porque lo dejé para que ustedes lo desarrollen en un ejercicio que viene después. Que en uno de esos 3 o 4 ejercicios dice deducir la expresión de rendimiento térmico, no recuerdo exactamente, repito, no lo tengo acá. Lo pueden buscar ahí, ustedes están con la pestaña del Classroom abierta o la pueden encontrar, ahí van a encontrar el enunciado. Yo no quiero ahora ponérmelo a buscar, me quiero concentrar más en la explicación para que ustedes ordenen y encauzar un poco y ya se larguen a hacer ejercicios de aplicación, porque si no, nos va a encontrar sobre el filo del tiempo. Ya le digo, la materia no es larga, vamos a acotar la parte final en la parte teórica exclusivamente, pero la parte de segundo principio y ciclo de máquinas térmicas a gas la vamos a desarrollar en teoría y práctica. Después, como tercer gran tema, que todavía no está publicado, está el ciclo de máquinas térmicas a vapor, pero eso lo vamos a hacer en forma puramente teórica y todavía no está publicado y veremos después el alcance que le damos al tema, porque eso sí va a quedar netamente acotado o restringido. Pero esta parte sí la vamos a desarrollar como teoría y práctica. Y los ejercicios, más allá de que ustedes tengan las expresiones, obviamente, de termodinámica, hay que interpretarlos, porque la dificultad puede venir por la mala interpretación, o la incorrecta interpretación, o por la no interpretación de lo que se pide. Entonces me refería a ese apunte, que en su página 2, ahí tienen al Stirling. ¿Es esto? Lo que está ahí. Ahí tienen el Stirling, ahí tienen la regeneración. Tienen la descripción del ciclo, tienen la gráfica, la regeneración. A continuación, tienen toda la deducción del rendimiento térmico. Fíjense qué dice ahí en página de rendimiento térmico. Y tienen toda la deducción hasta llegar a la fórmula final. La fórmula final que hemos repetido permanentemente en todas estas clases. La que queda en función de las temperaturas. ¿Y cuánto vale el calor regenerado? Lo mismo en la página 4, final
de ese apuntecito de 4 páginas del ciclo reversible, ¿qué dice ahí? Ciclo Ericsson. Tiene la gráfica, la descripción a la derecha. Toda la deducción muy sencilla y equivalente que les permite llegar a la misma fórmula particular correspondiente y válida para todo ciclo reversible. En el apunte bibliográfico el segundo principio, cuando trata sobre el ciclo Carnot, que es el primero que aparece, tiene la deducción de Carnot, que es la que le sirve como modelo de base para hacer la deducción de este ciclo genérico. Yo no la voy a hacer ahora, voy a comentar cómo se hace para que puedan descubrirles, o para, mejor dicho, inducirlos, de alguna manera, si cabe el término, despertarles la curiosidad para que vayan a esa página que tiene esos 3 ejercicios y vayan a buscar este ejercicio y lo desarrollen. Y van a ver que van a poder llegar a la misma fórmula. Entonces les estamos dando todas las herramientas. Es el mismo procedimiento que recién les mostraba, se sigue en ese apuntecito de 4 páginas. Y después, profe, hay como una guía o un trabajo que tiene 4 ejercicios no 3, de máquinas térmicas reversibles. Eso, a ese me refiero donde está este. Ah, ese. Claro. Si lo tienen ahí a mano, van a encontrar el ejercicio y me pueden pasar el enunciado ahora. Ahora me pueden pasar el enunciado. ¿El 1 o el 2? A ver. Léeme el número 1. Y yo te digo, si no corresponde, pasamos. Dale. Dice, una planta térmica cuyo rendimiento es de 64%. Ese no. Pertenece y es interesante, sí. Y ahora vamos a conversar sobre esa clase de ejercicio. Pero ese no se refiere a este. A ver. ¿El 2? Decime el 2. El ciclo Ericsson es el operativo de cada una de las 2 máquinas térmicas conectadas. No, en serie. El 3 dice, considerando un ciclo reversible, regenerativo genérico. Ahí está, es ese. Este es el ciclo reversible genérico regenerativo. Por favor, léelo y enuncialo. Sí, dice. Y acá tienen cómo se arranca. Bueno, dice, dale. Considerando un ciclo reversible regenerativo genérico, se pide a representar el esquema de la instalación básica, graficar el ciclo en el diagrama PB con todas las referencias y describirlo. Ahí está. B, deducir la forma particular para calcular el rendimiento en función de las temperaturas absolutas. Bien, atención. C, correcto, sí. Dale. Indicar la expresión matemática para calcular el calor regenerado y el calor específico de los procesos politrópicos. ¿Qué dice la nota al final? Dice, nota, para el planteo de este ejercicio genérico se puede utilizar como guía al ciclo de Carnot, al ciclo de Stirling y al ciclo Ericsson. Exactamente. O sea que ustedes tienen como modelo de la secuencia de lo que pide particularmente en el punto B. Pueden espiar, usar como modelo a Carnot, que está en el apunte bibliográfico, Stirling y Ericsson, que está en el apuntecito de 4 páginas que les acabo de mostrar y que lo tienen previo publicado a esta guía complementaria, estos 3 ejercicios que están en pantalla. Entonces, fíjate que ahí te discrimina punto por punto. Representar el esquema de la instalación básica, graficar el ciclo. No estamos representando el esquema de la instalación básica. ¿Qué es el esquema de la instalación básica? Es dibujar la fuente caliente, la fuente fría, intercalar máquina térmica y clasificarla como reversible, porque me están diciendo que trabaje con un ciclo reversible genérico, marcar Q1, Q2, la producción de trabajo, el esquema elemental de una máquina funcionando entre 2 fuentes. A eso se refiere con la instalación básica. Y graficar el ciclo, diagrama presión-volumen, con todas las referencias y describirlo. Ahí lo tienen.
graficados y los hemos descrito oralmente. Ustedes habrán agregado, si era necesario, que era 1, 2, que era 2, 3, que era 3, 4, 4, 1. Ahí tienen la gráfica. Con esto y las referencias que tienen que ver con Q regenerado, que lo piden muy discriminadamente porque pide A, B y C, es concretamente todo el planteo que se refiere al ejercicio número 3 que estamos observando ahí en pantalla. Bueno, pero esto hay que ponérselo a hacer, porque si ustedes, muy bien, me entendieron lo que hay que hacer ahora, pero hay alguna dificultad o alguna cosita que se les escapa, cuando lo vean y vean los otros modelos, están estudiando y se van a dar cuenta lo común que es el desarrollo y la deducción que hace a Carnot, Stirling y a Ericsson, y por lo tanto a uno genérico cualquiera. Particularmente, este genérico, mucho que ver con Carnot, porque reemplazamos a la diabática con las politrópicas, pero tiene que ver también con Stirling y Ericsson, porque representan a las genéricas, porque representan a los ciclos, o pertenecen, mejor dicho, a los ciclos regenerativos. Y ahí estamos mostrando la regeneración. Entonces, sin ir punto por punto, justamente acá tienen, y esta es la idea que yo quería construir, esto hay que hacer, porque si no se hace en el aire, te pueden hacer una deducción de memoria, paso por paso, cumplir con el precepto, pero imagínense que esos tres puntos se podrían condensar en un enunciado aparentemente más ambiguo, que diría, a partir de un ciclo genérico, regenerativo, reversible, deducir la expresión particular de rendimiento térmico. Bueno, lo que hay que hacer en estos casos es mostrar al ciclo. Como mínimo, esto que está acá hay que hacerlo. Porque todas estas referencias de temperaturas, de volúmenes específicos, en algún momento relacionar las politrópicas, o de presiones, si uno quiere relacionar presiones con temperaturas en las politrópicas, van a tener que plasmarlas en esa deducción. Y si ustedes ponen volumen 3, ¿y dónde está el volumen 3? ¿Qué sentido tiene que me hagan una deducción donde ponga referencia a 3 hecha de memoria, por ejemplo, reemplazando a la misma nomenclatura que tienen en un apunte de libro o en un apunte complementario? No sirve para nada. No se aprende absolutamente nada. Lo único que se hace es transferir y copiar una deducción matemática. Pero las referencias, cuando uno las pone en el diagrama, es para que uno, cuando hable del volumen 1, lo esté observando, lo esté siguiendo en el ciclo. Si no, no sirve para nada. Absolutamente. Con esto les quiero decir que aunque no lo pide tan desglosadamente como recién lo vimos en el ejercicio número 3 de esta guía complementaria, de esta página única que plantea 3 ciclos, 3 ejercicios de máquina térmica reversible, siempre, absolutamente siempre, hagan la gráfica del ciclo, háganle el esquema básico de la instalación. Y esto me atrevería a decirle que hagan lo extensivo a cualquier otra materia. Cuando estén explicando algo, hagan el esquema básico de lo que estén explicando. No dejen colgada una deducción con referencias. Es decir, si uno habla de una corriente eléctrica, está analizando una malla en electrotecnia, qué sé yo, y dice I sub 1, I sub 2. Bueno, tiene que mostrar por dónde circula I sub 1, por dónde circula I sub 2, cuál es la resistencia tal, cuál es el capacitor tal. Bueno, exactamente lo mismo que estamos diciendo acá. O sea, no se queden cortos que si dicen, ¿esto me lo pide o no me lo pide? No, tienen que verlo ya con un sentido más amplio, más conceptual.
más de profesional, podríamos decir, no de la coyuntura de si me alcanza. Este puntito me dice que haga esto nada más. Bueno, no le hago el diagrama. No lo vean así, tan chiquito. Es con una mentalidad muy, digamos, muy pacata, muy cerrada. Para lo cual esto requiere, obviamente, de un esfuerzo de cierta maduración de sentarse y ponerse a hacer el ejercicio. Ahora, si uno se queda con esto, decir, pues perfecto, lo entendí, o lo entendí a medias, o no lo entendí. A veces es mejor no entenderlo mucho, o que me queden algunos puntos, precisamente porque los obliga a ir a buscar en el apunte y hacer el ejercicio y a sentarse e invertir tiempo y a calentar sillas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene como para arrancar. Podríamos agregarle el esquema de la máquina térmica, no lo voy a hacer. Y en lo que se refiere a la regeneración, ustedes al fijar M, recordemos, y esto lo dimos en la clase pasada, lo que pasa es que sí, en cada clase, y esto es una autocrítica que yo hago, ¿no? Porque me estoy yendo demasiado, entiendo que también a ustedes se les generan dudas, pero repito, no tenemos el tiempo como para analizar punto por punto, sino que, como en cualquier cursado de materia, requiere de que le pongan la otra parte. No les alcanza conectar 2 horas a través de un Zoom con todas las complicaciones que esto genera. Recordábamos que el M es CP menos C y CB menos C, ¿sí? Todo en forma genérica. El M de la politrópica 4,1 es igual al M de la politrópica 2,3. Por lo tanto, si son iguales y los CP y el CB obviamente pertenecen al fluido operante de la máquina, el que sea el aire, si tomamos como base, o el que sea, reitero, va a tener el mismo exponente, el mismo calor específico. Y por lo tanto, la regeneración, UR, lo que va a ocurrir es que van a poner barras de módulo. Es igual. Y lo pongo de este lado en el segundo miembro. Al calor específico, este tratamiento que se hace por unidad de masa, por eso acá yo puse volumen específico, es para no hacer intervenir la masa en la deducción. La masa se termina simplificando, porque es una constante que participa en las transferencias de calor Q1 y Q2 y que también participaría acá como calor regenerado. Entonces, si se hace por unidad de masa, se simplifica y no se arrastra la masa en el cálculo, que en algún momento, reitero, siempre se termina simplificando. Si la masa me la dan como dato en algún ejercicio, la encontraran, perfecto, la hacen jugar y participar. Y si no, las deducciones se hacen por unidad de masa. Unidad de masa del sistema del fluido intermediario. Decíamos, calor específico, con fórmula calorimétrica. Y acá ustedes van a poner, uno dice módulo, ¿para qué le pongo módulo si acá le coloco TC menos TF y yo me garantizo que ese calor acá egresa y acá ingresa? Pero le cambiaba el signo, ¿no, profe? Claro, porque el calor específico, cuando el exponente que se elige para fijar, que esa es una politrópica, está comprendido entre 1 y kappa, va a resultarles negativo. Le va a resultar negativo. Por lo tanto, uno dice, en 4,1 está aumentando claramente la temperatura. Y cuando uno pone TC menos TF, en la compresión politrópica, claramente la temperatura 1 es la temperatura caliente, la temperatura 4, inicio de esa compresión, es la temperatura fría.
y pone TC menos TF por el calor específico, como es negativo, le cambia el signo. Ese cambio de signo hace que QR, que egresa durante ese proceso de la máquina, porque es negativo el resultado. Durante una compresión politrópica se está perdiendo calor, pero en vez de perderlo y tirárselo a la fuente, ¿qué hago? Lo reciclo. Y acá pasa lo contrario. La temperatura está bajando. Y uno tendería a pensar, acá pone temperatura fría menos caliente, daría negativo, pero a su vez, nuevamente el C, como es negativo, le cambia el signo. Y aparece que el QR en el proceso 2,3 es el que ingresa. En la expansión politrópica, la expansión politrópica recibe calor, la compresión politrópica cede calor. Y ahí está mostrado ese efecto. La diferencia es que al mostrar este sendero, este camino de regeneración, esto no lo tiro al medio exterior. Esto no proviene del medio exterior. Es lo mismo que se recicla en el juego de la máquina. Y esto es lo que hay que mostrar en este dibujo y decir, bueno, se lo calcula así. Y le ponemos barras de módulo, repito, ¿por qué? Ustedes dicen, no haría falta, porque yo estoy poniendo TC menos TF. Sobreentiendo que lo estoy calculando. No. Justamente en la politrópica ocurre que como el C va a resultar negativo, le va a cambiar el signo a esta diferencia positiva de temperatura que multiplicada da el calor regenerado por unidad de masa. Sin hacer un solo número, es todo por análisis conceptual, relativo, insisto con esta palabra, genérico. Cuando uno dice algo genérico, no reemplaza un solo valor numérico que hace a la energía, a la temperatura, porque después esto sirve como un modelo concreto de aplicación cuando tengo datos concretos y me fijan las condiciones de trabajo de la máquina. Y después arrancan con la deducción de la fórmula de rendimiento térmico, 1 menos Q sub 1, Q sub 2 sobre Q sub 1, la de siempre, la general, la conceptual, y de acá viene toda la deducción que ahora sí, quiero que ustedes se introduzcan en esta película para llegar ¿a dónde? Y para llegar acá. 1 menos TF sobre TC. Claro. ¿Qué hay en este camino? Y bueno, van a tener que relacionar o volumen o presión. Yo quiero volumen. Con temperatura en la diabática, en la politrópica de compresión 4.1 y hacer lo propio, relacionar temperatura con volumen en la diabática, si fuera diabática sería Carnot, en este caso, en la Isotérmica. politrópica de expansión 2,3. Ah, claro, 2-3, Claro. es politrópico. Claro. Entonces, ¿cómo se relaciona temperatura con volumen? Vamos a hacer uno solo porque si no terminamos haciendo la deducción y hoy, además de darle el cierre a esto y complementarlo, quería hablar sobre ciclos, o hacer una introducción de ciclos de máquinas térmicas a gas. Pero también quería hablar sobre justamente uno de los 3 ejercicios distintos al que me mencionaron recién, a este que estamos desarrollando ahora. En este camino, en este recorrido de deducción de acá hasta acá, repito, pueden usar como modelo a Carnot, como dice la nota, a Stirling o a Ericsson. Pero en particular les muestro, les hago una ventanita de lo que van a tener que hacer.
Yo sugiero que relacionen temperaturas con volúmenes específicos en un proceso politrópico. Usando, y acá es donde cobra sentido que tengan la gráfica del ciclo, porque cuando me pongan volumen 3 o volumen 2 o volumen 1 o volumen 4, uno dice, pero ¿dónde cuerno está el volumen 3 y el volumen 4? Si no tengo la gráfica, la deducción con la referencia no tiene ningún sentido. Ni siquiera esto tendría sentido, porque estoy mostrando dónde están las transferencias Q2 y Q1. Y además estoy mostrando QR. Y dice, pero ¿cómo? QR no me lo muestra, no participa en este juego de calor transferido. Y no, porque estoy mostrando concretamente la regeneración. Por eso la importancia, es de capital importancia que hagan este dibujo, lo pida o no lo pida. Y esto es lo que forma parte, digamos, de una metodología de trabajo que deja, entiendo yo, cierta disciplina, cierta enseñanza que va más allá de la termodinámica, donde uno se organiza a cómo trabajar con algo, cómo sentarse, pensar, anotarse 3 o 4 cosas que hacen a cualquier actividad profesional. Voy a borrar y voy a hacer el comentario intermedio, como si fuera un spot nada más de esa secuencia. ¿Sí? Bueno, todo esto hay que organizarlo, repito. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Lo que conviene hacer en esa deducción, primero plantear cómo se calcula Q1, cómo se calcula Q2 en un proceso isotérmico, que tiene que ver con la constante particular, no la masa porque lo estamos haciendo por unidad de masa, con la temperatura respectiva de las fuentes y de las isotérmicas, y con el logaritmo de la relación volumen 2 sobre volumen 1 para calcular Q1 y de volumen 3 con volumen 4 para calcular Q2. ¿Por qué dije 3 y 4 y no tomé el volumen final de la compresión isotérmica? Porque recuerden que a Q2 lo calculamos siempre en módulo, porque el signo menos ya está asignado en la fórmula de rendimiento térmico. Fíjense que ponemos 1 menos Q2 sobre Q1. O arriba en el numerador, Q1 menos Q2. Ya ese menos está colocado ahí. Ya conceptualmente me indica que el Q2 es un calor perdido, es un calor que va a parar a la fuente fría. Es la pérdida inevitable. Así que en esta expresión de cálculo de transferencia de calor aparece el logaritmo de B2 sobre B1 para la isotérmica caliente. Y el logaritmo de B3, por este tema del módulo, sobre B4, logaritmo de un número mayor que 1 da positivo, lo calculamos en módulo a Q2 y a Q1 porque el menos, insisto, está en la fórmula. Y después, ¿cómo sigue la secuencia? Van a tener que vincular temperatura con volumen en los procesos politrópicos. Entonces, por ejemplo, relacionemos la politrópica de expansión. Temperatura con volumen en el proceso politrópico. En la expansión 2,3. Entonces anotan, en la expansión 2,3, relacionando temperatura con volúmenes específicos. ¿Cómo era la relación? ¿Cuál es la temperatura del estado 2? La temperatura caliente, ¿sí? Por eso simplifico la referencia. T2 es igual a TC. Así que coloco TC por el volumen del estado 2. Ahí sí, no me queda otra alternativa, ponerle B sub 2.
¿Elevado a quién? A la m-1. Y si fuera una diabática, ¿qué tendría que colocar acá? Si 2, 3, en vez de ser una politrópica, es una diabática, ¿quién va acá? En vez de M. Capa. Bueno. Capa. Y ahí estoy en Carnot. Esta parte que yo les estoy proponiendo y que voy a congelar, repito, es como el tráiler de la película, ¿no? Es el tráiler, muestra ahí una escena de la deducción. En Carnot van a hacer esto mismo, inclusive con las mismas referencias, pero van a ver que acá está capa. Del otro lado, ¿con quién lo relaciono? Y con el estado final, en esa politrópica de expansión. Pero esto hay que describirlo, relacionando, bla, bla, y uno lo hace completo. Y si lo escribe, lo plasma, como si uno estuviera elaborando el apunte, como si uno estuviera elaborando, evidentemente el tema lo aprende. Aún equivocándose y aún teniendo que volver y teniendo que espiar cuál era el modelo que tengo que seguir, seguro. Pero si uno lo plasma y lo hace completo, insisto, y parte del dibujo y le pone las referencias, es más, le pueden cambiar las referencias, si quieren, pónganle letras, arrancan el ciclo en otro punto. Y si respetan las referencias que ustedes ponen, van a llegar a la misma conclusión. Del otro lado, ¿qué pongo? Final, T3. ¿Quién es T3? La temperatura de la fuente fría. ¿Sí? Por volumen 3, elevado a la m-1. Y si fuera diabática, capa menos 1, capa menos 1. Hacemos un pasito más y esto mismo tienen que hacer, en la diabática de compresión. O en la politrópica de compresión en este caso. Porque justamente estamos haciendo el cambio de M o capa. Estamos haciendo Carnot y el politrópico y el reversible genérico regenerativo. Vamos a la compresión politrópica, la que va de 4 a 1. La que va de 4 a 1. Voy a poner primero caliente para alinearlo acá. Temperatura caliente por volumen del estado 1. ¿Sí? Estoy acá, al final. ¿Por qué lo puse así primero? Y porque estoy alineando, porque seguramente tengo que relacionar este planteo con este planteo, en lo que se dice habitualmente en las deducciones, dividiendo miembro a miembro, restando miembro a miembro, etc. Lo que convenga hacer para el procedimiento. M-1. ¿Y cómo lo relaciono con su estado inicial, que es 4? En la compresión politrópica, 4,1. ¿Qué tengo acá? Temperatura fría por volumen 4 a la M-1. Esto lo van a tener que hacer. Y si fuera en Carnot, repito, es lo mismo. Inclusive si mantienen las mismas referencias, desaparece la regeneración y acá aparece capa. Bueno, después van a tener que hacer algo con esto. Seguramente dividir miembro a miembro. Para que les quede B2 sobre B1. B3 sobre B4. Porque si divide miembro a miembro, se simplifican las temperaturas. Tal cual está planteado ahí, se simplifican las temperaturas. Y le queda B2 sobre B1 elevado a la M-1, que es igual a B3 sobre B4 elevado a la M-1. Y eso le va a permitir hacer una simplificación en el estadio intermedio de la deducción que mostrábamos recién, desde la fórmula energética hasta la fórmula en función de las temperaturas, y llegan automáticamente a la fórmula final. No hay más secreto para esto, porque al hacer un genérico regenerativo, podemos pensar que Carnot y Stirling terminan siendo casos particulares de este. Carnot, Stirling y Erickson.
porque este es el general. No le vamos a quitar el derecho de autor, mucho menos a Carnot, y no lo pretendo. Pero esta sería la conclusión final. Tomé un genérico regenerativo y llego a la misma fórmula. Y de ahí desprendo. Si es Carnot, la politrópica particular pasa a ser adiabática. Si es Stirling, la politrópica particular pasan a ser isocoras. Y si es Erickson, las politrópicas particulares son isobaras. ¿Y acá quiénes son las politrópicas? Son politrópicas genéricas de exponente M, punto. Y se acabó la historia. Y se acabó la historia. Bueno, esto hay que hacerlo. Si se quedan con esto, no se van a convencer. Lo mejor que puedan tener, que puede estar pasando en el momento, es que tengan duda. Que tengan la inquietud, la curiosidad, y en tal caso, si se me permite decirlo, ¿por qué no la satisfacción de poder lograr haciendo este cambio? Si eso lo logran, evidentemente es porque el tema lo tienen que conocer. Los obliga a repasar todo y a usar todas estas herramientas. Bueno, ahí está. Ahora sí voy a borrar y voy a hacer un comentario antes ya de entrar, porque queda mucho de clase. Iba a hacer una interrupción, pero me parece que preferentemente seguimos, así terminamos un ratito antes. Hoy tienen, como siempre, inglés a continuación, ¿no? ¿Me decían? Sí, profe. Perfecto. Afirmativo. Afirmativo, muy bien. A ver. Comentarios. Todo esto está en el apunte, en el encabezado de este apunte. Ahí está. Ahí tiene la conclusión. Los ciclos reversibles se pueden clasificar, bla, bla, etcétera, etcétera. Habla del exponente, la politrópica. Listo. Salvo consulta, no volvemos más sobre los ciclos reversibles en esta secuencia del desarrollo de la materia, la clase que viene. Comentario que quiero hacer. Lean, vean, estudien el ejercicio que pertenece a la guía número 1. Hay dos guías, podríamos decir. En la primera, en el tema segundo principio de la termodinámica, están mezclados. Hay algunos ciclos que tratan sobre máquinas térmicas reversibles mezclados con Otto y Diesel. Bueno, los que son Otto y Diesel momentáneamente los tienen que descartar. Todavía no lo vimos. Momentáneamente no los ven, pasan por alto. Pero los que se refieren a máquinas térmicas reversibles, háganlos. El número 1, el número 2, esa guía, esa primera guía, ahí está. El número 1, el clásico, porque en un mismo ejercicio ya numérico les plantea condiciones de variabilidad. ¿Qué pasa si aumento tanto por ciento la temperatura de una fuente, baja tanto por ciento? ¿Qué pasa si tal o cual cosa? Es lo que plantean los ítems A, B, C y D. Claro, el que dice segundo principio de los ciclos o máquinas térmicas. Exactamente, ahí está en pantalla. ¿Lo están viendo ahí? Segundo principio, ciclo de máquinas térmicas a gas. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que es ciclo de máquinas térmicas a gas, hay ciclos reversibles y ciclos que no son reversibles. El número 1 y el número 2 están concretamente vinculados con las máquinas térmicas reversibles. Y el 3 también, porque dice, si las máquinas reversibles del ejercicio anterior se conectaran en paralelo, 1, 2 y 3. El número 2 está resuelto. Acá, lo tienen ahí. Es este. Ahí dice número 2 resuelto. Tengo un ayudante de primera. Es ese.
conexión termodinámica en serie. Es interesante que lo analicen y que piensen ejemplos de donde tenemos conexión termodinámica en serie. Un ejercicio muy sencillo, pero muy significativo. Muy significativo. Como con rendimientos individuales modestos, podríamos decir, no tan importantes, a pesar de tratarse de máquinas térmicas reversibles, se logra un rendimiento importante de una instalación cuando esas máquinas se conectan en serie. Y ese modelo, o las conclusiones que ustedes obtengan, les puede servir de base para el ejercicio número 1 y número 2 de la guía que recién, Flores, vos estabas comentando y que habían mostrado en pantalla. Los complementarios de máquinas térmicas. Exactamente, sí señor. Ahí tienen el panorama de los dos. De lo que es máquina térmica reversible, de la guía que estaban mostrando recién, y del anterior, que motivó que conversáramos sobre el ejercicio genérico. Y voy a hacer un comentario que los va a ayudar a analizar en forma también genérica, porque lo que más cuesta es cuando yo no veo números. Porque cuando veo números digo, a ver, pongo la formulita, tengo mi receta, a ver, reemplazo y me la rebusco y obtengo resultados, que podrán estar bien, mal, más o menos aproximados, con tantos decimales, con menos decimales, qué sé yo. Pero cuando no veo números, si veo letras, si veo deducción genérica, es ahí donde aparentemente se complica, donde más les cuesta a ustedes, donde más nos cuesta en general, y lo hablo desde la perspectiva cuando uno estudiaba, evidentemente. Cuando se plantean cosas genéricas y uno no ve números, un poco como que le mueven la estantería, ¿no? Le mueven el piso, ¿sí? Pero ¿y dónde están los números? Bueno, cuando los números no están, uno puede fijar la condición. Yo no tengo Q1, pero démosle un valor simbólico, démosle 100 kilocalorías. Eso vale Q1, si queremos ver números, si queremos hacer una traducción. Pero nosotros lo tenemos que hacer en forma de fórmula, en forma de expresión matemática que nos sirva para reemplazar cualquier dato numérico, para la planta grande, para la planta pequeña. Ese es el poder que tiene las expresiones matemáticas. Eso es lo que hace cuando hablamos a la deducción genérica. El comentario que quería hacer, que les va a servir para que analicen el ejercicio número 2 resuelto, que recién comentábamos, y los 3 ejercicios de la guía complementaria, es el siguiente. Y una vez más vemos el valor simbólico